porque no eran viables. No eran viables. Que ha vuelto a subir a 79, 80 dólares el barril, pues entonces han reactivado 7. Claro. Entre ellos proyectos de refinería, de hecho, que se estaba paralizado. Claro, de hecho en Estados Unidos, que es el país que tiene el precio más caro para la extracción, el precio por barril más caro para extraer un barril de petróleo, a ellos no les es rentable sino a más de 30 dólares el barril. O sea, el petróleo norteamericano no es rentable. El más barato es el de Arabia Saudí, que creo que está a 5 dólares. 5 o 6 dólares. Sí. La extracción. La extracción. Sí, que es muy barato, que está a flor de tierra. O sea, tú haces un hoyo y cuando viene a ver te salpica en la cara. Sí. En cambio, ya la mayoría de los otros países son plataformas a cientos de kilómetros dentro del mar y en profundidades extraordinarias y la inversión es sumamente costosa. Entonces, fíjense, estamos hablando de factores estructurales todavía. O sea, son cosas que están, porque ya el petróleo fácil se está acabando. El petróleo del pocito que tú hacías y subías. Pero quizás ya el que tenemos aquí en Asua sirva para algo. En Charco Largo. En Charco Largo, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, Pero déjame decirte que a mí tendrán que decirme qué es lo que hay ahí, porque yo vi el petróleo. Sí, bueno, mira, que eso me lo expliquen. Tú lo llegaste a ver. Pero yo lo vi. Sí, no. Se ha demostrado que en la República Dominicana hay petróleo, en toda la zona del Caribe. Lo hay en Cuba, lo hay en Puerto Rico y hay acá. Pero el petróleo nuestro, igual que el cubano, es un petróleo muy sulfurado, de muy mala calidad, de los peores de calidad del mundo. Lo que han hecho los cubanos es extraerlo, entonces han cambiado las plantas para adaptarlo a lo que ellos a ese tipo de petróleo y de los productos que se derivan de él. Y que pudiéramos hacerlo en el futuro también, nosotros, porque ya los precios que esté el petróleo, señores, aunque esté sulfurado, debe ser más fácil tú sacar un petróleo con sulfuros que extraerlo de una arena asfáltica. Imagínense ustedes lo que significa sacarlo también de una piedra. Es bastante complicado. Miren, a esto también se le mete el tema de los intermediarios. Un gran parte del pastel se lo llevan las grandes compañías distribuidoras, Exxon, Shell, etcétera. British Petroleum. Las 7 hermanas, como les decía una vez en una época, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de todo un negocio mundial que es el tercero en términos de cantidad de dinero que maneja a nivel mundial. Entonces, no estamos hablando de un negocio que es fácil de desmontar estamos hablando de un negocio complejo, con muchos intereses, con muchos lobbies y que además tiene raíces profundas políticas, porque muchos de estos intermediarios han estado metidos en las luchas políticas de los últimos 100 años. Muchas guerras se han librado con financiamiento de estos petroleros simplemente por explotar un pozo en un país. Sí. Se han hecho guerras, se han tumbado gobiernos, se ha hecho de todo simplemente por el tema petrolero. Yo pienso que el futuro no es tan malo para la humanidad, porque si bien es cierto que el petróleo ha beneficiado a la revolución industrial, logró avanzar al mundo, no es un material limpio para la naturaleza. Hay otras alternativas mejores que el petróleo para la humanidad. Y que si hubiésemos tenido petróleo en abundancia, nunca se nos ocurre salir de un petróleo que es dañino y buscar otras alternativas. El que estemos en el tope de la campana de Hoover y que vayamos rápido, es hasta bueno, porque eso va a obligar a alternativas como, por ejemplo, el hidrógeno, que es una energía limpia. Hace tiempo ya que el hidrógeno es una tecnología dominada por el hombre. Los primeros cohetes que fueron a la Luna... que quienes no han permitido que estemos usando hidrógeno son estos negocios que están ahí. Esta estructura. Que no solamente son los negocios, están metidos los estados también. Porque en Estados Unidos se probaron vehículos y luego lo desecharon. No, y en Japón aprobaron ya incluso plantas de expendio ya de hidrógeno para carros de hidrógeno. Es decir, lo que bota es agua limpia. Cuando tú, en vez de contaminar, lo que te tira es agua limpia. Pero además hay otras alternativas. Pongo el caso del hidrógeno porque es un elemento que está en la naturaleza, que es inocuo y que cuando ya se domine a totalidad, cuando hayan esfuerzos gubernamentales para ello, podremos tener un precio más o menos accesible del hidrógeno para los vehículos que vendrán en el futuro y para mantener las plantas y los hogares. Entonces, yo pienso que el futuro no es tétrico. Para mí es mejor que el que teníamos en la era del petróleo.
Lo que viene son energías alternativas. Limpias, desde solares, eólicas, biomasa, etcétera. Y para mí, principalmente el hidrógeno. Ahora, ojalá que nosotros logremos dominar a la fuente de energía mayor de todos, que es el sol. El sol. En la medida que tengamos esa fuente, que está ahí y es la que más energía genera, también tendremos para toda la vida una energía limpia. Por lo que la energía atómica. Sí, se ha demostrado que no es limpia, que es complicada, que es peligrosa, y con tantas otras alternativas no hay necesidad de meterse en ese tipo de energías. Y un accidente provoca una contaminación. Una contaminación extraordinaria, correcto. Entonces, para los que piensan y son pesimistas, yo no estoy en ese grupo. Yo estoy en el grupo de los optimistas, que es al revés. Cree que el petróleo nos ayudó 100, 200 años de desarrollo, pero también nos dañó el medio ambiente. Y que ya está bueno del uso del petróleo. Es más, deberíamos lograr impulsar que los gobiernos a nivel mundial, especialmente de los países, metan más recursos en las energías renovables y alternativas para que el 50% del petróleo que queda de la campana de Hoover dure más y no se use, por Dios, que ya lo dejemos como reliquias, esos pozos. Mira, eso era lo que se usaba, le decíamos a nuestros bisnietos, mira, antes se usaba eso, se llamaba petróleo, Ojalá, por Dios, porque primero no es renovable y segundo no es limpio. Tal como hoy enseñamos la carreta del caballo, ¿verdad? Así es, que por cierto, antes de irnos a la pausa, Arabia Saudí anunció que va a utilizar toda su riqueza del sol para producir energía solar. Imagínate. O sea, uno con las mayores reservas de petróleo ha entendido y anunció ya de que va a montar gigantescas granjas solares. Sí. Seguimos conversando sobre el petróleo, el precio del petróleo que nos ha sorprendido a todos. Estuvimos un tiempo celebrando de que los precios del petróleo habían descendido. Y bueno, y nos excusan nuestros amigos venezolanos, ¿verdad? Ecuatorianos, pero aquí cuando a ellos les va mal con sus precios, pues nosotros estamos celebrando, porque no tenemos petróleo. Pero ya ven ustedes, el precio se ha disparado hasta los $80 el barril, el precio más alto en los últimos 14 meses, y bajó un centavo. Ahora está en $79 con unos centavitos ahí, ¿verdad? Y parece que se va a estabilizar en los $80, por ahí va a andar. Porque, como decíamos al principio, las informaciones que hay es que hay una situación muy difícil con el dólar. Y hay suficiente petróleo, como explicó Gedeón, hay una estabilidad entre oferta y demanda. Los señores de la OPEP, cuando ven que los precios se le van a deprimir, pues bajan la producción y ellos están monitoreando. 87 millones de barriles. Bueno, cuando ven que la demanda va a subir un chingo, ¿por qué? Ellos no. Pero tú eres optimista con eso de que se va a estabilizar ahí en los 80. No. Hay espacio para ese optimismo. Bueno, es un optimismo de verdad, del cuchillito de palo, de que bueno, por lo menos que lo dejen ahí, que no vuelva a dispararse a $147 el barril, porque así sí es verdad que la economía dominicana que salió de cuidados intensivos, se asomó y le empujaron de nuevo para atrás. Entonces, pues, Gedeón, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿tienen razón los dominicanos para temer el año que viene? ¿El presupuesto dominicano podría verse afectado por los precios del petróleo? ¿Tú ves que va a subir más de los 80? ¿Qué impresión tú tienes? Bueno, hay tres factores, Roberto, que yo pienso que van a determinar los precios del petróleo en términos futuros. Lo primero son los estructurales, que ya lo hablamos durante casi media hora. Muy bien. Que esos no van a cambiar y se van a agravar. Perfecto. Pero los otros son, número uno, el precio del dólar. Ya tú trajiste las informaciones que para orientar a la gente que parece que el dólar va a seguir devaluándose por el déficit fiscal en Estados Unidos, pero también porque ellos necesitan elevar sus exportaciones